Crecimiento explosivo, poder de desvanecimiento. En tiempos pasados, Estados Unidos se caracterizó por un crecimiento explosivo y sin precedentes. Victorioso en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en una superpotencia global, hogar de la economía más impresionante del mundo, la piedra angular de un mundo libre. Los buenos días de la Guerra Fría. La llama de la prosperidad estadounidense ardió cada vez más en las primeras décadas de la Guerra Fría. El miedo tuvo un papel no pequeño en este desarrollo. El miedo a la aniquilación nuclear, el miedo a la expansión soviética y el miedo al totalitarismo alimentaron un largo auge económico. El país de la igualdad de oportunidades. A principios de la década de 1960 se produjo un enorme crecimiento económico, y Estados Unidos había logrado grandes avances en la generación de riqueza y el avance tecnológico. Sin embargo, el comportamiento frugal comenzó a dar paso a una cultura de endeudamiento y gasto. El crédito apareció en todos los hogares, haciendo crecer la economía, pero también desafiando la credibilidad del estadounidense promedio. El dilema de la deuda. El crecimiento económico era cada vez más grande, un imperativo cada año que pasaba, creciendo tan masivamente que hacía casi inexplicable la crisis económica de finales de los años 60. El país era más rico, pero la deuda, aunque gestionada y cubierta, se acercaba alarmantemente al punto de la debacle económica total. El mensaje de la Reaganómica. La respuesta llegó en forma de Reaganómica, una mezcla de políticas económicas que fomentaban la privatización, la desregulación y los recortes de impuestos. Se suponía que esto estimularía el crecimiento económico y reduciría el gasto público al aumentar la base impositiva. Pero resultó que Reaganomics no era el remedio curativo que los republicanos esperaban. El desastre de dot-com. El país entró en la década de los 90 con una cara valiente en medio de una serie de desastres económicos. El embate de la burbuja dot-com de los años 90 provocó una pérdida sustancial de riqueza para muchos hogares e inversores estadounidenses. La publicación del 11 de septiembre América. Las secuelas del 11 de septiembre hicieron que Estados Unidos se dirigiera a una era de recesión económica. Las guerras en Afganistán e Irak, junto con fuertes recortes de impuestos, hicieron que la deuda nacional aumentara monstruosamente. Los males de la crisis financiera. Cuando se produjo la crisis financiera de 2008, la gente estaba empezando a ver el fiasco excesivo de la toma de riesgos y las hipotecas de alto riesgo para el monstruo que realmente eran. La crisis explotó en todo Wall Street, arrastrando a grandes empresas a la quiebra y arrojando a millones de estadounidenses al desempleo y la ejecución hipotecaria. La creación de Donald Trump. La promesa de cambio económico presentada por Donald Trump dio su elección a la presidencia en 2016. Se esperaba que su política America First reiniciara el crecimiento que impulsaría a Estados Unidos de nuevo al timón de la economía mundial. El declive inquebrantable. Pero como muestran los datos, este no ha sido el caso. La economía estadounidense sigue luchando, con tasas de crecimiento estancadas y la deuda del país en su punto más alto. A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos continúa aumentando el gasto, y los impuestos siguen siendo inferiores al promedio de los últimos 50 años. La pregunta duradera. Naturalmente, esto plantea la pregunta, ¿durante cuánto tiempo pueden los Estados Unidos mantener este rumbo? ¿Cuál será la consecuencia cuando finalmente venza la factura? Los datos, por inquietantes que sean, no dan respuesta. Queda por ver si se trata de una parábola de la evolución económica o del fin de una era. Nuevos jugadores en el bloque. Esta vacilación a la hora de llevar a cabo reformas en las políticas y los impuestos ha llevado a algunas realidades aleccionadoras. China sigue creciendo a tasas récord y, como algunos temen, puede convertirse en la nueva superpotencia económica. Palabras sabias del pasado. Los principios fundacionales de Estados Unidos eran simples pero elegantes, la libertad económica era uno de los más destacados. Con la creciente intrusión del gobierno en las empresas y, de hecho, en las vidas individuales, los Estados Unidos parecen haber perdido parte de esa libertad. Restauración del saldo. Está claro que se necesita cierta introspección. Si Estados Unidos desea restaurar su libertad económica, debe examinar detenidamente sus políticas económicas y enfrentar decisiones difíciles sobre el gasto gubernamental, las políticas sociales, los impuestos y la participación global.